Seguimos con la lista de oradores. Si les parece, tiene la palabra el senador Sergio Abreu. Gracias, señora Presidente. En primer lugar, me quiero solidarizar con las familias y amigos de los asesinados en el Cerro y con el funcionario de esta casa, que sufrió la pérdida infame de un hermano en un acto de violencia casi común que la que estamos sufriendo todos los días. También, señora Presidente, me siento reconfortado con el trabajo de la Comisión. El proyecto logró consensos y respetó diferencias. Y muchos de los temas que abordamos, es cierto, vienen del pasado. Pero no se trata de pasar cuentas ni de erigirnos en una fuerza refundadora del país. Una cosa es aprender del pasado y otra es buscar en los errores de los demás la causa de todos nuestros males. Este proyecto de ley, que tiene su hilo conductor, más allá de que se argumente que es de carácter inorgánico, se refiere a una visión del país. Recoge, y esto es muy importante, las inquietudes de la gente. Va al encuentro de sus necesidades, de sus derechos fundamentales y en particular de los más vulnerables. Las mismas leyes vinculadas a actividades importantes de la defensa del trabajo eran, por ejemplo, y fueron la ley de forestación, de zonas francas, la ley de puertos, la ley de inversiones y varios tratados de inversión y doble tributación, empezando por el de Alemania, que no fueron votados en su oportunidad por la oposición y que nunca fueron derogados en 15 años de administración. Alguien estaba en lo correcto, o mejor dicho, algunos adelantos de la modernidad fueron recogidos después por gobiernos posteriores. Una excepción, digo para que nosotros podamos compartir, fue la aprobación del Tratado del Mercosur, que fue votado por unanimidad en el Senado y que contará con el voto en contra de los diputados del actual MPP en la Cámara de Diputados en aquella oportunidad. Digo esto para que veamos cómo se puede construir una idea donde se puedan hacer concesiones en las rigideces ideológicas para que las negociaciones se resuman siempre en insatisfacciones compartidas, pero sobre todo tomando en cuenta el interés nacional. En esa oportunidad tuve el honor de ser informante único del proyecto. Y recuerdo que el senador Astori, que lamentablemente no está acá y espero que tenga una pronta recuperación, me pidió que la presentación la hiciera, una palabra textual, con asepsia. Y así se hizo y así se aprobó. El tiempo después, lamentablemente, desvirtuó el Mercosur y todo ese proceso de integración, lo ideologizó y le hizo perder lo más importante que tenía, que era su naturaleza comercial. Estas son apreciaciones para ir después al corazón de lo que es nuestra visión política de este proyecto. Acá hay una histórica identificación con la fuerza de la ley. Herencia que sí debemos transmitir de un gobierno a otro, el respeto a la ley y la Constitución, y que no es otra cosa que la libertad. Que quede claro, señora Presidente, la democracia no deja herencias malditas. En todo caso, transmite buenos y malos resultados. La intolerancia, la soberbia y la violencia, esas son la peor maldición que un pueblo y las nuevas generaciones pueden heredar. Me comprenden las generales de la ley, en todas cosas por la especialización. Somos parte de un nuevo escenario global. Los derechos humanos, la seguridad internacional, la salud, basta la prueba que estamos viendo, el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, el desequilibrio ecológico, el comercio internacional y el mercado laboral son temas globales que necesitan la atención de todo gobierno. Nuestro país es hijo de la geografía,
y de las condiciones que definen también su estructura productiva e incluso sus condiciones de relacionamiento político, como lo vemos en la corta historia, entre otras cosas, de las dictaduras que vivimos. Pero además tenemos un nuevo factor de producción en los elementos que hacen a la modernidad y que se llama la tecnología. Y esta se impone desde afuera e implica una modernización muy importante de todo nuestro sistema productivo y de nuestro relacionamiento, en todo caso, del sector empresarial y de los que son la fuente de la riqueza y de la inserción externa del país. Pero los uruguayos votaron por cambios que los contemplen con celeridad y eficiencia. No es ni será una tarea fácil. Esto es lo que recoge este proyecto. El Uruguay del siglo XXI, y esa es mi apreciación personal, tiene un recuerdo idealizado de un pasado mítico próspero. Nos refugiamos en proclamas, frases ampulosas, en el gran debate nacional, en una inflación declamatoria que termina anteponiendo lo bueno contra lo malo, dividiéndonos entre nosotros y hasta forzando hasta una división de una izquierda licuada y una derecha eventualmente inexistente, que lo podríamos discutir en otro momento. Esta es una cómoda forma de definirnos y de disolvernos. Pero ¿qué es lo que exige la gente? Vamos a ver, porque somos representantes del pueblo en todo caso. Lo que escuchamos todos los días. Trabajen, sean eficientes, honestos, coherentes. No me prometan lo que no van a cumplir. No me hablen del pasado. Los problemas de mi familia son hoy. Mientras ustedes pelean, nosotros tenemos problemas que ustedes no atienden. Esto lo hemos escuchado todos y también lo podemos ver incluso como resultado electoral, que obviamente se puede analizar desde muchos puntos de vista. El proyecto quiere enfrentar, yo he denominado la pachorra, esa bacteria que nos hace lentos al actuar y verborrágicos al hablar de cambios que nunca llegan. Una cultura contraria a la realidad, a la modernidad, alimentada de memorias históricas, nostalgias viejas, de una retórica que se resiste una y otra vez a enfrentarse a la tosudez de los hechos. Por eso, la visión que los años y el tiempo nos permiten realizar nos exige que no nos podemos dar el lujo de postergar reformas anunciadas y aplazadas durante años. Tampoco resignarse el gobierno a que deba concentrarse, como se le ha pedido, en luchar solo contra la pandemia del COVID-19. El sistema político, para todos nosotros, tiene que impulsar reglas de juego para estabilizar la macroeconomía y enfrentar la llamada brecha social con políticas públicas consistentes. Por eso el proyecto es la antesala de la rendición de cuentas y del presupuesto quinquenal que fijará metas, objetivos y asignará recursos para este periodo de gobierno. También me hago cargo, señora Presidente, de la resistencia que se ha expresado en sala, que es parte de la dinámica de la democracia. Pero me sumo a la voluntad política del Poder Ejecutivo de recorrer el camino que apunta. Yo le solicitaría, yo sé que es una sesión un poco larga y hay mucho para conversar, pero lo podemos hacer en el ambulatorio y después volver. Bueno, a ver si se comporta. Muchas gracias. Por favor, señor senador. Me hago cargo, señora Presidente, de la resistencia expresada, pero me sumo a esta voluntad del Poder Ejecutivo, que apunta, y acá está el tema, a reconstruir el tejido social. Y lo voy a decir con absoluta objetividad y sin ningún tipo de prejuicio ni de preconcepto.
que quiere combatir la burocracia pública, el oscurantismo de los monopolios estatales y la dilapidación de los recursos. Me remito a los ejemplos, no voy a entrar en este. De esto se trata este proyecto. Es una respuesta de sensibilidad política y jurídica a la señora que tiene miedo de salir de su vivienda, al policía que necesita el respaldo legal para actuar, a la madre que quiere que sus hijos se eduquen para superarse, a los cientos de miles de trabajadores informales que no tienen sindicato que los represente, a los que quieren pagar en efectivo en los comercios de su barrio y en especial los habitantes del interior profundo, y al pequeño empresario que cada mes paga tributos y tarifas públicas que terminan llevándolo a la opción de cerrar o sumarse a la informalidad. También a los trabajadores que declaran una huelga, a otros trabajadores que desean trabajar y a los empresarios que quieren ingresar a sus establecimientos. Señora Presidente, como se ha dicho acá, el sector privado es el que dinamiza la economía y en especial las pequeñas y medianas empresas, 170.000 de las cuales el 95% de esas empresas son pymes, pequeñas y medianas empresas. Su crecimiento depende de la inversión, de reglas de juego claras, de un sistema tributario justo y de un sector público eficiente y eficaz. En los últimos años hemos perdido 30.000 puestos de trabajo en el sector privado en estos años y hemos ganado también una suma similar en materia de funcionarios públicos. De manera que aquí lo que estamos tratando de insistir, señora Presidente, es tratar de coincidir en el concepto de que la productividad y la competitividad son el motor del mercado interno y de la inserción externa del país. Y la apertura comercial, más allá de todas las respuestas proteccionistas que vienen desde el norte o desde Europa o desde los acuerdos comerciales de carácter lateral, es irreversible. 2/3 del comercio mundial actualmente es intrafirma y el 60% de los bienes que se exportan son semiterminados. Las cadenas de valor se instalan en varios mercados buscando una mejor relación costo-beneficio. Esta es la realidad, no es una posición política ideológica. Y esto se hizo visible a partir de la caída del socialismo real y de la defunción de las economías colectivistas. Por ejemplo, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la ley? Sí tiene que ver todo, porque una ley está hablando de las demandas de una población y del proyecto de país que se plantea. China hoy es la primera exportadora del mundo en bienes y la tercera exportadora de servicios. El sector que inundó con la tecnología del 5G el mercado global. Una potencia que nos va a afectar y afecta no solo a nuestra estructura productiva, sino también a nuestro mercado laboral y el destino de nuestros trabajadores en función de su capacidad de ajustar las demandas laborales con la oferta laboral. Por eso el mundo es otro y eso es lo que tenemos que ver. En 1950 China se retiró del GATT porque don Mao Zedong decidió recorrer el camino del gran salto y la revolución cultural. Dijera un viejo senador desaparecido, fracasó con rotundo éxito. Y en materia comercial y en materia económica apostó a la apertura, a las inversiones, a las cadenas de producción, a todo lo que hoy el inefable señor Trump nos muestra con sus Twitter, incomprensible en muchos de sus aspectos, pero también respondiendo a una realidad que es otra y que no es ajena a nuestro país. Estamos hablando de nuestro país. Y cuando China es admitida en la OMC en el 2011, pidió ser ingresada en 1986, ya venía antes de la caída del 90, era porque veía, como me dijo un día el primer ministro de China, nosotros somos también países en vías de desarrollo. La única diferencia es que no sabemos en qué apartamento viven ustedes.
obviamente por la comparación demográfica de 1.200 millones de chinos con nosotros en 3 millones. Pero esto, y esto es importante, porque vamos a buscar alguna línea de poder entendernos, esto es el que ubica al Estado hoy. El Estado no es el enemigo. Al Estado no tenemos por qué destruirlo. El Estado tiene que ser orientador, regulador y garante. Como contracara de un mercado que hasta por inercia no puede derivar ni en monopolios privados ni en posiciones dominantes. Pero eso mirado desde el punto de vista de una política, no de una ideología cerrada. Por eso, cuando uno mira los temas de seguridad, más allá de las discrepancias puntuales, yo creo que el Estado en estos temas cumple con sus cometidos esenciales. Este proyecto de ley, desde nuestro punto de vista constitucional, respalda la acción de las fuerzas de seguridad y regula con precisión los componentes de la legítima defensa. Precisamente es lo que pide el pueblo para ser protegido y lo que debe tener la fuerza pública para protegerla, pero con la ley que la autoriza, con la Constitución que la limita y con las barreras que deben tener en la política quienes tienen responsabilidad de ejercer la fuerza pública en materia de seguridad. Por eso yo no coincido con la idea de que esto es un Estado políticamente represor. La prevención y la represión de los delitos deben ser más eficientes y modernas. Es otro tema. No podemos sacarle la fotografía de cuántos presos teníamos hace unos años y tenemos ahora. El delito es otro, la forma en que se expresa de otra manera. Y el proyecto busca aumentar penas y toma en cuenta nada menos que los delitos de abuso sexual y violación, administrando con equilibrio todos sus agravantes. Pero sí le da mucha importancia, y en eso se ha coincidido, al narcotráfico, al crimen organizado en todos sus niveles, y los trata con especial severidad, desde que esto, que también es una nueva realidad, aunque ya venía esbozándose, no tienen patria ni territorios limitados. De manera, señora Presidente, que, de nuestro punto de vista, los derechos humanos, que aquí también están en juego, más allá de la casuística que se puede invocar sobre ejemplos que todos podemos haber vivido, son de todas las personas, sin importar las funciones o el trabajo que desempeñen. Los derechos humanos son de los que defendemos acá, de los que defendemos en el exterior. No hay derechos e izquierdos humanos, hay personas humanas que necesitan ser respetadas en su dignidad y que tienen que ser defendidas en todos lados, porque hoy lo que sucede en el exterior termina enfrentando las políticas internas de los Estados y también los enfrentan a las dualidades o a las eventuales hipocresías que se puedan tener en la interpretación de estos derechos. Por eso, señor Presidente, este proyecto de ley, en la regla fiscal incluida, no es tan inocua como se afirma. La situación macroeconómica que el país atraviesa, que en esto también tenemos que analizarla es preocupante, agravada por los efectos de la pandemia. Y si bien la administración y los montos de la deuda externa podrán explicarse, no pueden ignorarse los indicadores macroeconómicos previos a la llegada del coronavirus. El déficit fiscal, que no vamos a discutir las cifras, que son entre el 4 y el 5, como sea, el desempleo de un 10% del Producto Bruto, el 8,9, el 9, eso no es un tema, la inflación fuera del rango, y un claro atraso del tipo de cambio que afectó la competitividad fundamentalmente del sector exportador. Esta regla fiscal es una señal política y es una señal de seriedad en cuanto a la prioridad que el gobierno le da a la estabilidad macroeconómica. Y esa estabilidad macroeconómica es más grave hoy porque en tiempos de vacas gordas gastamos sin pensar en tiempos de vacas flacas. Y esta regla fiscal está determinada en función del resultado fiscal ajustado por el ciclo económico e incluye la administración central, los entes autónomos, servicios y demás entidades estatales.
Lo mismo podemos interpretarlo con las normas de inclusión financiera. Acá no se trata de hacer buena letra con algunos organismos internacionales, que la hicimos y la hacemos. Tampoco se trata de vivir asustados porque técnicos muy especializados nos digan que vamos a entrar en una lista gris. Acá lo que no puede ser es que se nos amenace con que de afuera las organizaciones que no integramos, como es la OCDE, que es de países desarrollados, nos marquen la pauta de nuestro comportamiento y mientras tanto nos ha costado explicar muchas veces algunas valijas que vinieron desde Buenos Aires y todavía algún sindicalista argentino que llegó a tener hasta un zoológico propio en el Uruguay. Entonces, señora Presidente, no es un tema de la casuística, pero vamos a tampoco, ahora nos transformamos en que somos los primeros alumnos de los que buscan a los países en vías de desarrollo. El señor Sarkozy, que ni siquiera pudo arreglar el tema, o no quiso el tema de Luxemburgo y todas sus sociedades, nos anunciaba con el dedo a nosotros. Nosotros nunca fuimos un paraíso fiscal, señora Presidente. Nunca fuimos Podremos tener disciplina y regla, y es muy importante, pero no en este tema donde ahora nos vamos a rasgar las vestiduras porque tenemos que cumplir con quienes nos exigen determinadas conductas económicas que van más allá de lo razonable. Lo otro, estamos en materia de flexibilidad, de las opciones de compra, eso podemos discutir en su momento y vamos a ver. Pero también es importante que se interprete bien en este tema de libertad financiera, no confundir los instrumentos de pago con las medidas simplificadas para no duplicar los controles. Es un tema conceptual. La educación, parecería que ya, esto es parte de esta declamación que tenemos. Todo el mundo, todos asumimos que la educación está mal. Que ya no es esa educación que nosotros durante tanto tiempo nos sentíamos orgullosas. Pero que nadie puede negar que se debe fortalecer el sistema educativo con la participación de nuevos actores. Que los educandos, el niño y el joven son la prioridad, señora Presidente. No son ni los sindicatos, por el esfuerzo que hacen, que también se reconoce, ni tampoco ninguno de esos sectores o corporaciones con tintes ideológicos que quieren superponer su interés, que puede ser legítimo, sobre el interés nacional, que es el que prevalece. Y acá no estamos ni derogando la autonomía, lo que estamos combatiendo es la autarquía y el concepto de participación, que es un elemento que disgrega y afecta nada menos que la base del sistema republicano, que es la representación. Y acá estamos nosotros, tratando de dar señales para ir recorriendo este camino. El Uruguay se acostumbró a verse a sí mismo como un país educado. Pero cuando los informes enfrentan al dato frío de que el 70% de los jóvenes no adquieren habilidades mínimas y todo lo demás, el sentimiento que uno tiene es demoledor. Y no me voy a detener en el fracaso, pero la gente, que somos todos, necesita respuestas urgentes, imperiosas, los niños, las familias, para recibir una educación integral, dirigida a la formación del ciudadano, del trabajador y de la persona. Este país, señora Presidenta, puedo decirlo como testigo, que le dio oportunidad a miles de inmigrantes de educarse para que sus hijos se sintieran orgullosos de su esfuerzo, no puede tener hoy un sistema educativo en el que, en vez de recibir a los que quieren tener una oportunidad, lo que ve es fugar a sus jóvenes que tienen capacidad intelectual y de educación para realizarse fuera del país. Este es el tema. Es una lucha entre el alfabetismo y la modernidad. Y lo tenemos que plantear no desde el punto de vista ideológico, pero acá no se puede decir, ni podemos decir, bueno, la autonomía es de tal naturaleza y la privatización. Yo no sé lo que es la privatización, yo lo que sé es que estos niños, que son los que tienen más dificultades, lo primero y el primer refugio que tienen hoy es la plaza pública y la pasta base.
Y si eso no lo miramos con un sentido político responsable, sin echar culpas, pero no calificando de que todo esto es parte de una ideología privatizadora o estatizadora, porque entonces vamos otra vez a volver sobre la historia para refugiarnos en las nostalgias y perder nuestro futuro. No tendremos un sistema educativo, señora Presidenta, si el corporativismo no conduce a facilitar la salida. Y este proyecto es la respuesta a una educación antigua y lenta, y un paso previo a lo que todos han coincidido, a una impostergable ley de educación que tendremos que abordar entre todos en esta legislatura. Otro tema, y esto para que vaya, que nadie piense que acá este es un tema contra el Estado y contra el sector público. Lo único que quiere cualquier persona que paga tarifas, de la UTE, de Antel, de OCE, quiere saber dónde va su plata. La que está pagando tarifas, alimentando más de 50 sociedades de derecho privado que no han sido controladas por el Tribunal de Cuentas y que nos han hecho perder cientos de millones de dólares sin que los veamos ni los sentamos, esa gente lo que quiere saber es dónde está mi dinero, dónde está lo que yo puse en mi litro de gasoil para alimentar determinadas obras faraónicas que después se construyeron. Eso es lo que quiere decir la gente. No está pidiendo una ideología, está pidiendo simplemente que el Estado no hay que destruirlo, hay que hacerlo creíble, que las empresas públicas tienen que ser eficientes y que los sindicatos y las corporaciones son parte también de los que no tienen sindicato, que son los únicos que los financian. Digo esto porque ya se podemos discutir el tema de ANCAP, la desmonopolización y todo lo demás, pero sí, claro, si nos aferramos a un tema ideológico, entonces cada uno va a decir no me tocan al Estado y las reformas que se están planteando son hijas de la privatización o de la ideología. No es así y yo no acepto esa visión, porque para eso rescato un Estado eficiente y no un Estado oscuro y gordo que nos hace pagar a todos sus resultados negativos. No es el momento, ejemplo del Banco de la República, no es el momento de analizar los resultados del FONDES, una política destinada a financiar proyectos viables y sustentables por parte del Banco de la República. Pero yo quiero resaltar, sí, lo que la ley establece, que es la posibilidad de que se pueda financiar justamente con los recursos del FONDES las obras de infraestructura. La infraestructura, más allá de todos los esfuerzos, hace a la calidad de vida de los habitantes y a la fluidez del transporte de la producción. Es el gran instrumento de la descentralización. Sustrae del aislamiento a cientos de miles de ciudadanos que viven de espaldas a los centros urbanos, en especial de la capital. Es la deuda que tenemos los uruguayos, entre otras cosas, con nuestro proyecto productivo, con el transporte multimodal, el eje de nuestra inserción geopolítica externa. Y ahí está justamente la orientación que la ley está viendo como proyecto estratégico del país. En este sentido, no vamos a dar... Está el tema de lo laboral, lo vamos a discutir en su momento. Pero también voy a decir, y lo voy a reivindicar, que este articulado va al encuentro de todos los trabajadores, siguiendo la recomendación de la Organización Internacional de Trabajo, que prioriza el cumplimiento de las normas y principios sobre libertad sindical, negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Toma en cuenta... Disculpe, senador, ¿sí? El senador Gandini está pidiendo la posibilidad... Para que se prorrogue el tiempo al orador. Gracias. Se procede a votar por la afirmativa, por favor. 22 en 23. Gracias, señor senador. 22 en 23, afirmativo. Prosiga, señor senador. La norma toma en cuenta la posición del Comité de Libertad Sindical, que interviene en las quejas relacionadas con la libertad sindical y las violaciones de los tratados internacionales, el 97, el 98 y los complementarios. ¿Y qué es lo que hace? Y aquí es el Estado que otra vez se erige como garante al poner en pie de igualdad a tres derechos: el de huelga en su modalidad pacífica,
el de trabajar por parte de los no huelguistas y el de los directores de una empresa a ingresar al establecimiento. Precisamente lo podemos ir a analizar en cada caso, es lo que dispone la Constitución Nacional en determinados artículos. No hemos hablado de la importancia del monitoreo de las políticas públicas, porque esto es sí un elemento de gobierno. ¿Cómo evaluamos los resultados con lo prometido y con los recursos que asignamos? A veces discutimos, tiene que estar instalado acá, tiene que estar instalado allá. La instalación obviamente tiene que responder a la Constitución y así se ha buscado la solución. Pero la evaluación de las políticas públicas y sus resultados es una formidable herramienta de gestión y de control. El ciudadano, vuelvo a insistir, el que paga, debe ver y vivir el resultado de que el Estado, ese ogro filantrópico al que se refería el mexicano Octavio Paz. Pero no quiero dejar tampoco, porque se trata también de algo que es muy importante, que son las unidades reguladoras. También van al encuentro de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Y porque retoman independencia técnica y funcional perdida en el año 2005. La energía, el agua y las comunicaciones deben existir como agencias que reúnen actividades que tienen naturalmente tendencia mono u oligopólica, públicas o privadas. ¿Para defensa de quién? Del consumidor y evitar que el pez grande se coma al pez chico, que es una cosa muy normal. Me avisa, señora Presidenta, cuando yo esté en el estertor del tiempo. En la salud, sí, hacemos una especial mención porque los artículos que quedaron en el proyecto van al encuentro del desvalido, refuerza el financiamiento del Fondo Nacional de Recursos y dispone la creación de una agencia. Esta agencia, que debe autorizar la comercialización de medicamentos y productos médicos, en la mayoría de los países existe, tanto en los de alta vigilancia sanitaria como en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en cada país de la Unión Europea, pero también en Canadá, en Brasil, en Argentina, en Colombia y en México. Y es certificada por la IPS, la Interamericana de la Salud, pero a nosotros los uruguayos ni siquiera nos certifica porque no damos ni siquiera un paso para evitar que se nos pueda contaminar la conjunción del interés público con el interés privado. Señora, hablamos del desarrollo sostenible y finalmente, la verdad, señora Presidente, no recuerdo otro momento en la historia de este Parlamento en que una ley haya sido distribuida y hecho pública 2 meses antes de asumir el gobierno, que se haya discutido y conocido y que todos hayan tenido la oportunidad de participar y de hacer sus observaciones. El resultado es una cantidad de artículos que van, de alguna manera, consensuados. Pero sí sabemos que hay algunos que no es un problema de tiempo ni de urgencia, es simplemente de que hay una barrera ideológica que es parte de la democracia que no se va a poder superar, pero que nosotros tenemos nuestras mejores intenciones en que somos fieles a nuestro compromiso electoral. Generamos consensos, enriquecimos este proyecto con firmeza, transparencia y algo que puede ser un elemento que debería inundar a toda nuestra sociedad con humildad. Y eso, señora Presidenta, es nuestro aporte. Esta ley va a iniciar el camino. Con esta ley hay una filosofía, no una filosofía que pueda ser etiquetada. Es una filosofía que defiende la eficiencia y va particularmente en la defensa de los más pobres, los más humildes, los ciudadanos, los que no tienen sindicato, que nos dicen, no se peleen, terminen de dar vueltas sobre este tema, que yo no puedo salir de mi casa, yo he perdido mi trabajo y tengo un negocio chico y todos los días estoy, antes de la pandemia, con la opción de cerrar o trabajar en la informalidad. Y esto es el Uruguay que queremos. No hay ideologías excluyentes, más allá de las filosofías que pueden estar detrás de cada uno. Lo que hay acá es una clara
definición de cumplir con lo que se prometió y de llevar adelante ese compromiso republicano que hace a la credibilidad de las instituciones, que es lo más importante que debe tener una democracia, porque ya tuvimos nuestras violencias de todos lados, ya tuvimos los portadores de la verdad absoluta y ahora tenemos que tener nuestras verdades relativas para convivir entre mayorías y minorías con respeto, con visión de país, pero sobre todo con el compromiso de que la república y la libertad no puedan ser rehenes de posiciones infundadas. Gracias, señor presidente. Gracias.